Vamos a continuar ahora con el subtema de polarización de la materia. Esto lo vamos a vincular con lo que hemos venido trabajando acerca del comportamiento de capacitores. Habíamos mencionado que en su manera más sencilla, la construcción de un capacitor está representada por dos placas conductoras, llamadas también electrodos, separadas por un material dieléctrico. Para comprender este concepto de polarización de la materia, vamos a considerar que en lugar de tener un dieléctrico entre las dos placas, vamos a tener un conductor. Vamos a partir de esa idea. A continuación dibujaremos dicha representación. Entonces tenemos dos electrodos o placas que van a estar separados por un conductor. Estamos bajo ese supuesto. En este caso, que quede lo más claro posible, esto es un conductor. Vamos a asumir que nuestras placas están sometidas a una diferencia de potencial. Entonces, la placa de la izquierda en este dibujo adquirirá, si está en un mayor potencial, adquirirá una carga positiva. Y por lo tanto, la placa que está a la izquierda en ese esquema, asumiendo que está a un menor, un menor potencial, va a adquirir carga negativa, distribuyéndose sobre toda esa placa. Aquí considerar que estamos viendo la configuración ya sea de manera superior o lateral. Sin embargo, lo que va a pasar en el conductor es que va a haber un fenómeno de inducción eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una atracción de cargas negativas a una de las caras de dicho bloque del conductor. Esta atracción va a ser ocasionada por la placa que tiene carga positiva. Y también habrá una atracción de cargas positivas a la placa que tiene carga negativa. Todo esto por un fenómeno de inducción. Sabemos que debido a que existe una carga en cada una de las placas, habrá un campo eléctrico. Pero a su vez, observamos que en el conductor hubo un proceso de inducción eléctrica, haciendo que se polarice dicho conductor. Entonces se va a manifestar otro campo eléctrico, pero ahora en el interior del conductor. Vamos a representar esos dos campos eléctricos. Vamos con el campo debido a las placas con carga. Para fines de esta representación, voy a colocar las líneas de campo debido a las placas en color morado. Sabemos que salen de cargas positivas, llegan a cargas negativas. En el interior del conductor, digamos que el campo cruzaría de esta manera, saliendo por el otro extremo. Ese es el campo debido a las placas con carga. Ahora vamos a tener un campo que le llamaremos campo eléctrico inducido. Y es debido a que se polarizó el conductor. Estoy considerando la convención de esas líneas de campo. Salen de cargas positivas, llegan a cargas negativas. Vamos a llamarle el campo eléctrico inducido. Le ponemos una I como su índice. Nótese que en el interior del conductor, el campo inducido
es exactamente igual en magnitud, pero en dirección opuesta al campo eléctrico debido a las placas con carga. Si hacemos una suma vectorial, esto nos daría un vector nulo. Eso quiere decir que el campo eléctrico en el interior del conductor es cero. Esto no es nuevo, esto ya lo sabíamos. Ya sabíamos que en el interior de cualquier conductor que presenta carga, se manifiesta dicha carga de tal modo que se va a donde hay mayor superficie y generalmente está en el exterior de ese cuerpo, en la superficie exterior de ese cuerpo, dejando entonces el interior del conductor sin carga y por ende sin campo eléctrico. Aquí lo estamos reafirmando. Vamos a describir lo que les acabo de mencionar para tener en las notas y vamos después a hacer un esquema de cómo resultó el bloque de conductor debido a este fenómeno de inducción. Hagamos un esquema, otra vez retomando el modelo de las dos placas separadas por ese conductor, precisamente para denotar el resultado final, que fue un campo eléctrico nulo en el interior del conductor. Entonces, observen cómo estamos reafirmando conceptos que ya sabíamos acerca del comportamiento de los conductores con carga. Denotaremos en este esquema la inducción que se ocasionó en el conductor. Entonces, hay líneas de campo que en efecto van a salir de la placa positiva y hasta ahí llegan, hasta la carga negativa presente en la cara del conductor que está más cercana a la placa con carga positiva y líneas de campo que salen de la cara del conductor que quedó con carga positiva, que está más cercana a la placa con carga negativa. Y en el interior, como ya lo mencionamos, el campo eléctrico se anula. No hay un campo que esté cruzando este conductor. Entonces, en este caso, observamos que se anuló el campo eléctrico debido a este fenómeno. Pero ¿y qué pasa si fuera un dieléctrico? Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Vamos a hacer un esquema bastante similar al que hemos venido trabajando. Vamos a ahora a dibujar la misma configuración, dos placas, y otra vez hago énfasis en que esto puede ser una vista lateral o una vista superior de dicha configuración. Son placas planas, estamos asumiendo que son paralelas también, y van a estar separadas ahora, en este caso, por un material dieléctrico.
Aplicamos una diferencia potencial en las placas, en los electrodos, asumiendo que la placa de la derecha está a un mayor potencial eléctrico, entonces va a quedar con carga positiva, y asumiendo que la placa de la izquierda está a un menor potencial eléctrico, va a quedar con carga negativa. Ahora, pensemos en el comportamiento del dieléctrico entre esas dos placas con carga. Una característica de un material dieléctrico es que no tiene cargas libres. Por ello, la gran diferencia con un conductor sí tiene cargas libres. El dieléctrico lo que tiene es que tiende a polarizarse. Esto debido a la ausencia de cargas libres. Entonces, por fenómeno de inducción eléctrica, va a resultar en que por la polarización en el dieléctrico habrán solamente algunas cargas negativas en la cara del bloque del dieléctrico que está más cerca de la placa cargada positivamente, mientras que habrán solo algunas cargas positivas en la cara del bloque del dieléctrico que está más cerca de la placa con carga negativa. Esto porque no tiene cargas libres el dieléctrico, entonces tiende a sufrir una cierta polarización. Veamos qué pasa con el campo eléctrico debido a las placas con carga. Dibujemos las líneas de campo. Salen de carga positiva, llegan a negativa. Aquí lo que tenemos es que salen de carga positiva, llegan a negativa, cruzan el bloque del dieléctrico, llegando hasta otra vez carga positiva y luego nos lleva a carga negativa. Aquí no hay ningún problema, que no hubo inducción en esta zona, vamos a verlo de esa manera. Aquí sí hay inducción, carga positiva, carga negativa, asumimos que continúan cruzando el bloque, y luego aquí carga positiva, carga negativa, aquí no hubo inducción, entonces cruza completamente la línea del campo eléctrico. Aquí que quede muy claro, estas líneas que estamos colocando en color morado corresponden al campo eléctrico que se produce por las placas con carga. Ahora, debido a la polarización en el interior del dieléctrico, va a existir un campo eléctrico inducido. Siguiendo la convención de las líneas de campo eléctrico, van de carga positiva a carga negativa, justo en donde se presentó la polarización. Campo eléctrico inducido. ¿Y qué es lo que ocurre justamente en las zonas donde hubo la polarización? Que el campo eléctrico inducido es igualmente en magnitud, pero con dirección opuesta. Eso quiere decir que justo en la zona de polarización se anula el campo eléctrico producido por las placas con carga. Vamos a escribir eso. Eso es un comportamiento muy particular de los dieléctricos que se encuentran entre placas con carga. Va a anularse en efecto el campo eléctrico debido a las placas con carga, pero solamente en las zonas de polarización, en donde no, el campo alcanza a cruzar. Vamos a escribirlo. ¿Cómo resultaría? Veamos a continuación, mediante mediante un segundo esquema, dibujando las placas con carga, dibujando el dieléctrico y representando ahora ese efecto de anulación.
del campo eléctrico debido a las placas en el interior del dieléctrico. Voy a dibujar mejor aquí la otra placa. Entonces no metieron la diferencia de potencial, ¿verdad? Es el mismo esquema que en el caso anterior. Hay un efecto de polarización en algunas zonas del dieléctrico y hay algunas líneas de campo que se alcanzan a cruzar a ese dieléctrico. Otras quedan interrumpidas por la polarización en el dieléctrico. Entonces, observemos que el dieléctrico, debido a la polarización, en algunos casos, permite que se induzca un campo eléctrico que se opone al campo en el cual estaba inmerso. Es una característica de los dieléctricos que más adelante vamos a retomar. Estamos hablando de polarización, pero vemos aquí que la polarización está constituida por una carga negativa y una carga positiva, que eso viene siendo un dipolo eléctrico. Vamos a retomar ese concepto, el de dipolo eléctrico. Hagamos un esquema que lo represente. Por su configuración y su definición, el dipolo eléctrico tendrá una carga positiva y una carga negativa. Vamos a poner aquí la carga negativa, que va a tener una magnitud Q negativa, y tendremos una carga positiva, que va a tener por magnitud Q, pero positiva, ¿sí? En verlo. Vamos a asumir que este dipolo tiene una cierta separación. Esa separación es una distancia que notaremos con una D minúscula. Y vamos a proponer un vector que vaya, fíjense muy bien, que vaya de la carga negativa a la carga positiva, así se define. Este vector le vamos a llamar D testado. Y aquí es donde se define un nuevo concepto, que es el de momento dipolar. Y se refiere a una medida de la orientación de un dipolo eléctrico y se calcula mediante el producto de la carga en su signo que deba de tener por este vector D que estamos definiendo. Este vector D tiene por magnitud la distancia que separa el dipolo y por dirección va de la carga negativa a la positiva. Y vamos todo esto que acabamos de mencionar para tenerlo en las notas. El momento dipolar se define con un vector P minúscula.
Y dijimos que se puede calcular con la siguiente expresión. Es el producto, voy a cambiar aquí el color. El dipolo eléctrico es el producto de la carga por ese vector D que estamos definiendo. Vamos a escribirlo. Definimos esto, que es el momento dipolar. Nosotros estamos con la configuración de dos placas planas, paralelas, separadas por un material eléctrico y decíamos que se polarizaban debido al fenómeno de inducción eléctrica. Entonces vamos a tomar el bloque de dieléctrico que está en medio de esas dos placas y debido a este fenómeno de inducción va a haber una carga inducida, tanto negativa como positivamente, en cada una de las caras que están cercanas a las placas. Entonces, ahí se podría comportar y modelar como si fuera un dipolo eléctrico. Vamos a hacer el esquema correspondiente. Nos centramos únicamente en el bloque de dieléctrico, o sea, estamos aislándolo, en este caso para el esquema de las placas, ¿sí? Pero digamos que ya sufrió el fenómeno de inducción eléctrica. Ya estamos ahora sí haciendo el esquema en tres dimensiones. Pues, en una cara, que era la que estaba más cercana a la placa cargada negativamente, se indujo una carga positiva, vamos a llamarle así, carga inducida, esta es la positiva, y a la cara más cercana de este bloque dieléctrico, a la placa que está cargada positivamente, hubo una inducción de carga negativa. Se pone así, carga inducida negativa. La distancia que separa a estas dos caras con cargas inducidas, vamos a llamarle L, y se entiende que la carga inducida positiva en su magnitud o valor absoluto va a ser igual a la magnitud de la carga inducida negativa y nosotros simplemente le vamos a llamar así, Q subíndice I. Esa es la carga inducida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con su magnitud, o sea, con su valor absoluto, positivamente. Entonces, aquí estamos modelando este bloque de dieléctrico como si fuera un dipolo. Eso quiere decir que va a haber un momento dipolar que se refiere a la orientación.
de cómo queda el dipolo debido al fenómeno de inducción eléctrica. En este caso, el momento dipolar lo podríamos calcular con la carga inducida por un vector que tenga la dirección que va de la carga negativa a la carga positiva y cuya magnitud sea esta longitud. En lugar de llamarle d vector, le vamos a llamar L vector, simplemente para fines de lo que iremos deduciendo. Y aquí lo escribimos. El momento dipolar va a ser igual a la magnitud de la carga inducida por un vector que llamaremos L. Ahora, como hay carga inducida sobre la superficie del bloque del dieléctrico que tiene en común con las placas con carga, vamos a decir que tiene un área A, se tiene una distribución de carga superficial. Acuérdense, carga por unidad de área se refiere a una densidad superficial de carga que denotamos con una sigma, pero como aquí es inducida, vamos a poner una sigma, subíndice I, vamos a escribir justamente eso. Solamente para recordarlo. ¿Cómo se calcula? Aquí sería la densidad superficial de carga inducida, es la carga inducida sobre el área en donde se encuentra. De aquí podríamos despejar a la carga inducida y nos va a quedar que es igual a la densidad superficial de carga inducida por el área en donde está distribuida esa carga. Entonces, vamos a sustituir lo que acabamos de definir como la carga inducida en el momento dipolar. Y el momento dipolar va a ser igual a la densidad superficial de carga inducida por el área donde se encuentra, por el vector L. Vamos a dividir esta expresión entre el volumen del bloque del dieléctrico. Vamos a anotarlo con una V mayúscula en negrita. Pues, vamos a dividir ambos extremos de esa expresión. Así tendremos el momento dipolar entre el volumen del bloque del dieléctrico es igual a la densidad superficial de carga inducida por el área donde se encuentra, por este vector L, dividido entre el volumen del bloque del dieléctrico. Y aquí definimos un nuevo concepto. El miembro de la izquierda de esta expresión se conoce como polarización eléctrica. Se denota con una P mayúscula, ¿ok? Es una P mayúscula. Aquí tendremos el momento dipolar, que es una P minúscula, entre el volumen del bloque del dieléctrico. Y como les mencionaba, este vector se conoce como polarización
eléctrica. Si leemos así literalmente esa expresión, nos está diciendo, pues, cuál sería la orientación de los dipolos inducidos en el interior del material dieléctrico sobre todo el volumen de ese bloque. ¿Cómo se está orientando cada uno de sus dipolos en todo ese bloque de dieléctrico? Vamos a trabajar ahora con la magnitud de esta polarización eléctrica, con un objetivo. ¿Cuáles son sus unidades? Vamos a obtener el módulo de la polarización eléctrica y eso va a ser igual al módulo del miembro de la derecha de la expresión que tenemos por ahí arriba. Tenemos la densidad superficial de carga inducida sobre el área por el área donde se encuentra el vector L sobre el volumen del bloque dieléctrico. Esto va a ser igual. eh, la densidad superficial de carga, el área y el volumen son valores positivos que pueden salir de este módulo aplicando propiedades del álgebra vectorial. Esto multiplicaría al módulo del vector L. Ya habíamos comentado que el módulo, la magnitud de ese vector, viene siendo la distancia que separa al dipolo, que en este caso viene siendo la longitud a la que se encuentran las caras, en donde están las cargas inducidas en el bloque del dieléctrico, y habíamos dicho que se llamaba L. De tal modo que esto nos quedaría como la densidad superficial de carga inducida por el área donde se encuentra distribuida por la longitud que separa las caras del bloque dieléctrico que tiene las cargas inducidas por el volumen del bloque del dieléctrico. Vamos a asumir que aquí el bloque del dieléctrico es un paralelepípedo rectangular. Por lo tanto, calcular su volumen es muy sencillo, sería área de la base por la altura. Digo, aquí no hay una altura, no hay base, pero sí sabemos que una de sus caras, que es donde está distribuida la carga, tiene por área y A, lo estamos llamando así A, y la altura, en este caso sería la distancia que separa a las superficies o a las caras en donde está la carga inducida, es L. Por lo tanto, el volumen es A por L, el área por la longitud. Vamos a escribirlo aquí, de donde resulta que el módulo de la polarización eléctrica es igual a la densidad superficial de carga inducida, que es el cociente de la carga inducida entre el área donde está distribuida. Entonces, las unidades de la polarización eléctrica son coulomb sobre metro cuadrado. Sí, las unidades de la polarización eléctrica vienen siendo las mismas unidades que la densidad superficial de carga, por lo tanto son coulomb sobre metro cuadrado. Vemos aquí esta diapositiva, resume justamente lo que estuvimos mencionando acerca de la polarización de la materia. De hecho, nos enfocamos tanto a hablar de la polarización en un conductor como en un dieléctrico. En un conductor no tiene mucho caso hablar de ello porque por sus propiedades el fenómeno de inducción eléctrica hace que se anule por completo el campo eléctrico en el interior del conductor. Sin embargo, lo que parece interesante, lo que estamos estudiando, es la polarización en un dieléctrico, porque por sus propiedades, en donde no hay cargas libres, y por la inducción eléctrica que se ocasiona, se induce un campo en su interior que lo que hace es permitir que solamente pasen algunas líneas de campo en donde estaba inmerso. Entonces, así recapitulando y resumiendo, la medida de la orientación de un dipolo eléctrico se conoce como momento dipolar y se representa con el vector P minúscula. Si decimos que Q es la magnitud de la carga, ya sea carga positiva o negativa del dipolo, y decimos que D testado es un vector con dirección de la carga negativa a la carga positiva y cuya magnitud es la distancia que separa a ambas cargas, el momento dipolar lo definimos con la siguiente expresión: el producto de la carga por ese vector D que estamos definiendo.
En una configuración de dos placas conductoras con carga separadas por un material dieléctrico, la polarización eléctrica que notamos con un vector P mayúscula del dieléctrico se define como la cantidad de momento dipolar P minúscula de la carga inducida en cada unidad de volumen V del dieléctrico. ¿Esto qué es? Es el cociente del momento dipolar entre el volumen del bloque del dieléctrico. Considerando al dieléctrico con forma de paralelepípedo, bien podemos tener que el módulo de la polarización es igual a la densidad superficial de carga inducida sigma I debida a las placas con carga. De aquí se infiere que las unidades de la polarización eléctrica son Coulomb sobre metro cuadrado. Vamos a continuar entendiendo este fenómeno porque está muy interesante y nos va a dar pauta para hablar de algunas constantes dieléctricas. Todo esto que acabamos de mencionar fue a nivel macroscópico. Si tenemos un dieléctrico inmerso en un campo eléctrico, el dieléctrico se polariza. Eso es a nivel macroscópico, pero la pregunta es, ¿y por qué se polariza? Es que tenemos que pensar ahora a nivel microscópico. ¿Cómo está constituido ese dieléctrico? ¿Cómo están las moléculas que lo constituyen? Molecularmente hablando, los materiales dieléctricos van a tener ciertos enlaces químicos. Y por los enlaces químicos que se presentan, entonces sus moléculas van a tener una cierta polarización. Y por ende van a tener una cierta orientación. Esa orientación la vamos a representar con los momentos dipolares de cada molécula. Vamos a esquematizar eso para que vayamos visualizando a qué nos referimos. Sigamos con la misma configuración, no la cambiemos. Son dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Aquí, para hacer sencillo el esquema, vamos otra vez a regresar a este modelo viéndolo lateralmente o superiormente, en donde podemos representar de la siguiente manera a los electrodos. Separados por un dieléctrico. Y observen los electrodos. No tienen carga. Entonces, microscópicamente, como les mencionaba, las moléculas de este dieléctrico, al tratarlas como si fueran dipolos, van a tener ciertas orientaciones. Aquí las voy a inventar, es simplemente para poder visualizar el concepto que les quiero mencionar. Ahí tenemos varias moléculas del, del dieléctrico con diferentes orientaciones. Las orientaciones las vamos a marcar explícitamente con momentos dipolares, que son vectores que apuntan de la carga negativa a la carga positiva. Las orientaciones las estoy inventando también, o sea, les digo, es para fines de la explicación que les quiero brindar. Entonces, como cada molécula tiene una cierta orientación, entonces cada una de ellas tiene un momento dipolar. Vamos a dejarlo bien claro.
Ahora sí viene el interés. Vamos a aplicar una diferencia potencial entre las placas. ¿Qué pasa? Si asumimos que la placa de la izquierda tiene un mayor potencial y la de la derecha un menor potencial, entonces la primera adquiere carga positiva, la segunda carga negativa. Eso quiere decir que se produce un campo eléctrico en donde va a estar inmerso ese dieléctrico. Los dipolos del dieléctrico interactúan con ese campo eléctrico. ¿Cómo se da la interacción? Por fuerzas de atracción y repulsión. Y por lo tanto, se ven afectadas las orientaciones de los dipolos eléctricos que constituyen al dieléctrico. Se reorienta. Vamos a escribir eso y hacemos un diagrama. Hagamos el esquema que quede lo más claro posible. Está bien interesante este fenómeno. Vamos a dibujar el bloque eléctrico. Ya hay un campo eléctrico. Quiero que vean el esquema de arriba para hacerlo más evidente. Ya hay un campo eléctrico y entonces interactúan los dipolos del dieléctrico con el campo eléctrico y hay una reorientación de los dipolos, o sea, de las moléculas, ¿no? Así vamos a entenderlo. Una reorientación de las moléculas, de los dipolos. ¿Qué es lo que va a tender a pasar? Por el fenómeno de inducción eléctrica, las cargas positivas van a ser atraídas por la carga negativa de la placa, las cargas, a ver, otra vez, las cargas negativas de los dipolos van a ser atraídas por la placa positiva, las cargas positivas de los dipolos van a ser atraídas por la placa positiva. Y sabiendo que el momento dipolar apunta de una carga negativa a una carga positiva, los dipolos o las moléculas van a quedar, podrían quedar reorientadas de esta manera. Estoy inventando, ¿eh? Porque tal vez me digan, oye, ¿por qué lo estás poniendo así? Estoy inventando para fines de la explicación. Estoy tratando de colocar exactamente la misma cantidad de dipolos que teníamos antes. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltaría otro. Vamos a poner aquí 8. Pero observen que habían algunos dipolos que por su orientación, pues sí se ven reorientados en su totalidad para que queden de manera paralela al campo eléctrico producido por esas placas con carga. Pero hay otros dipolos que no van a ser colocados en esa posición. Por ahí vemos dos dipolos, bueno, lo que le estoy poniendo, hay dos dipolos que no fueron perfectamente orientados. No fue una fuerza suficiente, la fuerza eléctrica producida por el campo eléctrico actuando sobre los dipolos como para poderlos reorientar en su totalidad. Entonces, de ahí decimos y de ahí descubrimos por qué
en algunas zonas en el dieléctrico el campo eléctrico se alcanza a pasar, porque no hay un campo eléctrico inducido en esas zonas en donde los dipolos no fueron afectadas, no se reorientaron, no se modificó en su totalidad su momento dipolar. Entonces, esta reorientación de los dipolos hace a nivel macroscópico que el dieléctrico se polarice en sus caras cercanas a las placas con carga, como lo veníamos trabajando. Entonces, esa es la justificación microscópica del efecto macroscópico que nosotros más vamos a enfocar. Voy a escribirlo para que lo tengamos, porque ya nos está esto guiando tanto a la conclusión de lo que se refiere al momento dipolar como a la introducción de lo que son las constantes dieléctricas. Es decir, esto, que debido al comportamiento molecular del dieléctrico en presencia a un campo eléctrico, hay una reorientación de los momentos dipolares, pero dijimos que si asociamos los momentos dipolares al volumen de todo el dieléctrico, tenemos el vector de polarización eléctrica. Entonces, el vector de polarización eléctrica va a cambiar en función del campo eléctrico que está afectando al dieléctrico. Así podemos concluir que la materia se polariza en presencia de campos eléctricos, por lo que se puede inferir que la polarización es función del campo eléctrico en el que está inmersa la materia. A mayor campo eléctrico, mayor polarización. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una relación directamente proporcional entre la polarización eléctrica y el campo eléctrico. Vamos a escribir todo esto. Y escribamos, ¿no? La relación de proporcionalidad es directamente proporcional. El campo eléctrico, ay, permítame cambiar el color. El campo eléctrico es directamente, no, al revés, al revés. La polarización eléctrica es directamente proporcional al campo eléctrico. Y esto nos deja con una relación de proporcionalidad. Lo ideal sería tener una ecuación. Para ello tendríamos que quitar la relación de proporcionalidad. Y para quitarla sabemos que hay que multiplicar por una constante. ¿Pero qué constante es? Vamos a dejar abierta esa pregunta.
Y esta pregunta nos da pie para hablar de las constantes dieléctricas que veremos a continuación.